tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es el estudio bíblico de la semana. A continuación vamos a escuchar al licenciado Eder Dueñas, quien nos impartirá este interesante estudio. Pues bien, hoy vamos a tener una enseñanza acerca de la santidad. Una enseñanza muy básica acerca de la santidad, porque hablar de este tema es muy profundo. Hay tratados completos de varios volúmenes que se dedican a hablar acerca de la santidad. Hay muchísimos libros, hay teología que se dedica en ciertas áreas a hablar acerca de la santidad, y es un tema sumamente amplio. Pero hoy yo quisiera que hiciéramos una reflexión sobre los fundamentos, sobre la base de la santidad en el ser humano. Porque pudiéramos hablar de santidad en varios términos. Algunos teólogos lo dividen principalmente en 3 puntos. Pero yo quisiera que hoy enfocáramos más nuestra atención en la santidad que puede vivir o que debe vivir el ser humano, el hombre. Otro de los temas que vamos a tocar muy poco es acerca de la santidad de Dios. Como les digo, todos estos temas, estos puntos son sumamente profundos y no los vamos a tocar porque no es de propósito hacer un estudio profundo acerca de la santidad, sino más bien que entendamos la santidad desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista en el cual Dios nos demanda que vivamos, el cual Dios nos pide que tengamos en nuestras vidas. Y el objetivo de esta enseñanza es dejar en claro que la santidad es una evidencia de salvación y que además es un don de Dios. Y también tengo como objetivo en esta enseñanza romper con el mito de que la santidad es un yugo para los hombres. Hay muchas ideas equivocadas y más adelante vamos a mencionar algunas de estas. Y una de estas ideas equivocadas es precisamente esto que estoy mencionando. Muchos piensan que la santidad es algo por lo cual nos tenemos que estar desgastando en un constante esforzarnos y negándonos de una infinidad de cosas, y muchos llegan a caer en pensar que es un yugo, que el vivir en santidad es algo sumamente difícil, que solamente algunas pocas personas tienen la capacidad de alcanzar a vivir en la santidad. En realidad la Biblia no nos enseña esto, aunque bien sí nos enseña y nos dice que es algo en lo cual nos debemos de esforzar. También la Biblia nos enseña que esto es un don de Dios, es un privilegio de Dios, pues el Señor Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros, precisamente para que viviéramos en santidad. Él derramó su sangre, dio toda su vida para salvarnos de los pecados, porque tiene la intención de que nosotros los seres humanos vivamos en santidad. Y pues bien, no quisiera seguir hablando de este punto sin antes explicar qué es la santidad desde un punto de vista de la palabra en sí, que la Biblia lo menciona. Para empezar, la santidad, esta palabra, se divide en 2 principales ramas en la Biblia, porque la Biblia lo menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y estas raíces de las cuales surge la palabra santidad en el hebreo, que es donde la Biblia está escrita en su mayoría en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea kadosh. Esta palabra kadosh viene mencionada en la Biblia más de 800 veces en las Sagradas Escrituras, y en el griego, que el Nuevo Testamento está escrito, después se tradujo al idioma griego,
Es la palabra agios o haios, como se desee pronunciar. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento aproximadamente como 302 veces. Si aunamos estas cantidades, nos damos cuenta que supera las 1000 menciones en las Sagradas Escrituras. La palabra santidad aparece más de 1000 veces en la Biblia, y si aparece en tantas cantidades, considero yo que es algo importante para Dios. Si Dios, que inspiró a aquellos hombres que escribieron la Sagrada Escritura a través de su Espíritu Santo, los inspiró para que escribieran en esta Escritura, la Biblia, más de 1000 veces esta palabra, creo yo que es porque le da mucha importancia Dios a la santidad. Definitivamente hoy estamos viviendo una decadencia en cuestión a este término. Es una palabra que poco se menciona, y cuando se llega a mencionar se tiene una idea extraña, una idea rara, una idea ajena a lo que la Biblia se refiere a la santidad. Tal vez para ustedes, para muchos de ustedes, el hablar de la santidad es un tema irrelevante, es un tema que no lo consideran importante, es un tema que no piensan ustedes que tenga valor fundamental en tu vida. Déjame decirte que la Biblia nos enseña que no es así. La Biblia es algo fundamental para la felicidad del hombre. La santidad es algo fundamental, algo indispensable para que tú puedas llegar al cielo, para que tú puedas estar en la presencia de Dios alguna vez. Creo yo que todos los presentes tenemos el deseo, el anhelo, el fuerte deseo de llegar una vez al cielo, de estar delante de la presencia de Dios, de no llegar al infierno, sino más bien estar en el paraíso con el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña en Hebreos 12, versículo número 14, lo siguiente. Dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un versículo muy importante. Dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, está hablando de la santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos de aquí no tienen el anhelo de estar en la presencia de Dios? Creo yo que todos tenemos ese anhelo. Creo que todos tenemos ese fuerte deseo, y como evidencia creo yo que es suficiente el hecho de que ustedes estén esforzando para estar aquí en este lugar, escuchando la palabra de Dios, porque pienso yo que quieren estar en la presencia de Dios. Entonces, si tú consideras que la santidad no es fundamental en tu vida, por cual sea la razón, porque tal vez nunca has hablado de ella, porque no sabes ni siquiera lo que es, pues eso no justifica el que tú no le pongas atención a esta predicación, porque aquí nos damos cuenta que la santidad es algo indispensable, algo necesario para todas las personas, si es que queremos ver al Señor, si es que queremos estar en el cielo cuando tengamos que partir de este mundo, y después de haber pasado ante el juicio del gran trono blanco. Es indispensable la santidad. No es un tema cualquiera, no es un tema que debemos de considerarlo como un tema más. Es algo necesario para todas aquellas personas que tienen la intención de ser cristianos, y también para aquellas personas que profesan un cristianismo, puesto, como también lo vamos a ver en esta enseñanza, la santidad es una evidencia de la salvación. O sea, ¿cómo podemos saber si tú eres salvo o no eres salvo? A través de este punto nos podemos dar cuenta. ¿Vives en santidad? Tienes una evidencia muy fuerte de que estás viviendo
en salvación. ¿No vives en santidad? Es una evidencia suficiente para que tú entiendas que no estás viviendo en salvación. Bien, estas palabras que te acabo de mencionar, tanto la palabra kadosh y agios o hayos, lo que quieren decir es poner aparte, apartar o bien separar. Las dos palabras tienen esta misma raíz del significado. Apartar, estar apartados para, estar consagrados, estar separados. Pero la Biblia no solamente hace énfasis en este sentido. También cuando la Biblia en algunas ocasiones se refiere a santidad, se está refiriendo a cosas sagradas, se está refiriendo a algo sagrado. Por ponerte un ejemplo, te puedo mencionar que cuando la Biblia decía que ciertos utensilios que estaban en el templo eran santos, era porque estaban consagrados al servicio de Dios, estaban consagrados al servicio en el templo. Pero también hay muchas partes en las Sagradas Escrituras que se refieren a Dios como el Dios Santo, como el Santo de Israel. Y esto lo menciona muchísimas veces en la Biblia. ¿A qué se refiere también esta palabra santo? Pues bien, se refiere a la palabra, lo que nosotros conocemos como sagrado. ¿Y qué significa sagrado? Esto significa digno de veneración y de ser respetado. Entonces vemos dos principales formas de entender la santidad. Estar separados para el servicio de Dios, puesto que así lo entendemos en el contexto de las Sagradas Escrituras. Algunos teólogos dicen que lo más importante para estudiar, para entender la santidad, es comprenderla en el contexto en el cual está hablando. Más que en el léxico o en el fundamento de la palabra, en la raíz de la palabra, lo más importante para entenderlo, dicen muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, es comprenderlo en el contexto del cual nos está hablando. Y cuando la Biblia nos habla de santidad en los hombres o de algunos utensilios, como nos menciona en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a estar separados para el servicio de Dios, estar consagrados, estar apartados para alguna finalidad en el servicio de Dios. Pero también cuando habla de la santidad de Dios, se está refiriendo a que Dios es digno de ser venerado y de ser respetado. ¿Se está entendiendo lo que es la santidad? Es importante que entendamos estas bases para poder entender el mensaje. La santidad, en cuestiones básicas, prácticas, lo podemos dividir en dos principales puntos. En la santidad, en cuestión de estar separados para el servicio de Dios, y la santidad de Dios. La Biblia lo menciona, como te lo digo, más de 1000 veces. Creo yo que es digno de que le pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Y no solamente le dio importancia en mencionarlo muchas veces Dios a través de aquellos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, sino que también nos lo dejó como un mandamiento Dios. Dios nos manda a los hombres que vivamos en santidad. ¿Por qué Dios hace esto? Pues como leímos en el primer pasaje, en el pasaje que llevamos ahorita leídos en Hebreos 12:14, es necesario que todos los hombres que queremos estar delante de Dios vivamos en santidad. Y Dios, conociendo y teniendo presente esto, que era algo necesario para nosotros estar bien delante de Dios, nos lo puso como mandamiento, para que nosotros no tuviéramos lugar a duda de que era el camino correcto a seguir, que era el camino que deberíamos de seguir. Él nos lo dejó como mandamiento, y esto lo podemos ver en Levítico 19, versículo número 2, dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová,
vuestro Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, así como yo les estoy hablando ahorita a todos ustedes y les estoy diciendo que el mandamiento de Dios, así lo dijo Moisés en aquel tiempo, santos seréis. Creo que es un mandamiento sumamente claro, no sé si ustedes lo ven así. Yo lo veo muy claro este mandamiento. Dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y para aquellas personas que piensan que lo que viene en el Antiguo Testamento no está vigente, esto también viene en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. También aquí veo el mandamiento muy claro de parte de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Es un mandamiento, es algo indispensable, es algo que nosotros debemos tener, la santidad. La santidad es un mandamiento de Dios para nuestras vidas, porque Él sabe y Él entiende que es indispensable vivir con esta característica en nuestras personas, estar separados para el servicio de Dios, consagrados para el servicio de Dios, respetando y venerando a Dios como Él se lo merece. Quisiera parafrasearte este par de versículos que te acabo de leer bajo las dos principales explicaciones que te di acerca de la santidad. Estos versículos donde dice, sed santos porque yo soy santo, lo que nos está enseñando la Biblia es lo siguiente. Parafraseado, lo que nos está diciendo la Biblia es, conságrense, sepárense para mí, porque yo soy digno de ser venerado y respetado por ustedes. Esto viéndolo desde un punto de vista de Dios. Conságrense, sepárense para mí, porque yo soy digno de ser venerado y respetado por todos ustedes. Dios es el creador del universo. Él es el dador de la vida y el que formó nuestras vidas, nuestros cuerpos y todo lo que tenemos nosotros. Él se merece respeto. Él se merece santidad en nuestras vidas. Y bien, yo te estoy explicando ahorita un punto de vista teórico de la santidad, pero no es mi propósito ni mi intención que solamente tengas más conocimiento acerca de la Biblia, o que simplemente tengas un conocimiento más amplio acerca de este término de la santidad. A mí no me gustaría que nos saliéramos de este lugar y que solamente nos quedáramos con la idea de tener más conocimiento acerca de la Biblia. Yo quisiera aplicar estas verdades tan básicas, tan sencillas que te acabo de mencionar en la vida diaria. Quisiera que lo viéramos desde un punto de vista práctico. Espero yo que se haya entendido lo que quiero yo ahora sí aplicar en cuestiones prácticas. Te lo mencioné, solamente te estoy dando un punto de vista muy básico, muy fundamental acerca de la santidad. Pudiéramos tener predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza acerca de la santidad, pero no es el objetivo, no es mi propósito profundizar, hacer un estudio extensivo de la santidad, sino más bien que entiendas que es algo necesario para que tú puedas ver algún día el rostro de Dios. Y quisiera que lo viéramos también desde un punto de vista muy práctico. Desde el punto de vista práctico, ¿a qué se refiere estos términos teóricos que te acabo de decir? Pues bien, se está refiriendo a que nosotros como hombres, me refiero a hombres como género, estoy refiriendo a hombres y mujeres de todas edades,
Debemos vivir para el servicio de Dios porque Él es digno. En cuestiones prácticas, esto es lo que te estoy dando a entender con el término de la santidad. Que tú debes de vivir para Dios porque Él se lo merece. Que tú debes de estar consagrado, dedicado en espíritu, alma y cuerpo, como lo vamos a ver más adelante, para el servicio de Dios, porque Él es digno. ¿Y cómo alcanzamos, o cómo es que podemos vivir para Dios, para el servicio de Dios, en cuestiones prácticas? Es muy sencillo entenderlo. Primer punto que te quiero mencionar de cómo podemos vivir para el servicio de Dios es estando separados del pecado, estando apartados del pecado. Dios nos enseña que el pecado es algo inmundo, algo que ofende a Dios y algo que nos daña a nosotros mismos. Tú te habrás dado cuenta a través tal vez de tu propia experiencia que el practicar ciertos pecados han corrompido, han echado a perder tu alma, han echado a perder tu vida. Y es por eso que Dios nos manda que seamos santos. Esto quiere decir que vivamos apartados del pecado. Entiéndase por pecado todo aquello que es una infracción de la ley de Dios, aquello que es una desobediencia de la ley de Dios. Como pecados, creo que todos entendemos lo que es pecado. Te quisiera mencionar solamente algunos ejemplos de una manera muy rápida. Pecado es amargura, rencor, envidia, celos, enojos, fornicaciones, adulterios, robos, pleitos, soberbias, y todas aquellas cosas que se te están viniendo a la cabeza que sabes tú que son pecado, que tu conciencia te da testimonio que son pecado. Si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios y quieres ver el rostro de Dios, tienes que apartarte de todas esas cosas, aún de aquellas cosas que te llevan a pecar, de tu carácter que probablemente es muy explosivo y que te llevan a cometer pecados. Si tú quieres ser santo, tienes que apartarte de todas estas cosas, porque la santidad es un mandamiento de Dios y es algo necesario para que nosotros podamos estar delante de Dios en algún día, cuando tengamos que morir y partir de este mundo. Cuestiones prácticas, esto es, que te apartes de lo que ofende a Dios, pero no solamente esto, también se refiere a que debes estar consagrado para el servicio de Dios porque Él se lo merece. Esto es, con toda tu vida dedicada a Él. O sea, el ser santos también quiere decir que debes tú invertir toda tu vida, todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todo tu amor, toda tu mente, todos tus pensamientos para el servicio de Dios. Esto también es santidad, porque también hay algunas personas que pretenden entender lo que es la santidad, pero se limitan a creer y a pensar que vivir en santidad es solamente estar apartados del pecado, porque han entendido esta verdad, pero no profundizan más en el término de la santidad, que es estar separados para el servicio de Dios, como te lo mencioné. El ser santos significa que tú, además de estar apartados del pecado, vas a estar sirviendo a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que te pertenece, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que eres tú. Debes estar sirviendo a Dios. Esto es necesario que lo entendamos, porque hay muchas personas que hoy viven para sí mismos. Hay muchas personas que hoy se están sirviendo a sí mismos y se dicen ser cristianos. Piensan que están viviendo un cristianismo cuando es una mentira y es un engaño.
Aquellas personas que quieren agradar y servir a Dios deben tener estas características que te estoy mencionando. Apartados del pecado y también estar sirviendo a Dios con todo lo que tú tienes. Hay muchas ideas equivocadas acerca de la santidad. Hay muchas ideas erróneas en las cabezas de muchas personas. Esto probablemente es en muchos de los casos por ignorancia, pero también en muchos otros casos es por conveniencia de las mismas personas que se han formulado, se han ideado pensamientos equivocados acerca de la santidad, y te quisiera mencionar algunas ideas equivocadas, por si acaso tú tienes algunas de estas ideas equivocadas en tu cabeza. Algunas ideas equivocadas de la santidad son las siguientes que te voy a mencionar. La santidad no la podemos vivir en la carne, porque estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso. No sé si tú hayas escuchado esta gran mentira en alguna ocasión, o probablemente tú crees esta gran mentira. La santidad no la podemos vivir en la carne, en el cuerpo, porque tenemos cuerpo pecaminoso. Y mientras estemos en el cuerpo, agregan muchas personas, es imposible apartarnos del pecado, y por consecuencia no es posible vivir en santidad. Más adelante vamos a ver algunos versículos que niegan rotundamente estas grandes mentiras que mucha gente piensa. Segunda gran mentira o idea equivocada que muchas personas tienen: la santidad es algo que solo Dios y los ángeles pueden tener. ¿No es verdad? La santidad, como lo leímos y como también lo vamos a ver más adelante, es un mandamiento de Dios para todos y cada uno de nosotros. Tercera idea equivocada que quiero mencionar: solo en el cielo vamos a poder ser santos. Muchas personas dicen, es cierto, la santidad es algo bueno para nosotros, es algo que debemos vivir, pero únicamente se puede vivir en el cielo. Esto lo respaldan diciendo que porque como en el cielo no hay pecado, entonces como no hay pecado allá, es allá donde sí vamos a poder ser santos. La Biblia no nos enseña esto. Cuarta idea equivocada que te quiero mencionar: somos santos por la sangre del Señor Jesucristo. Esto es una verdad, pero en base a esta verdad añaden una mentira y lo convierten en una falacia. Somos santos por la sangre del Señor Jesucristo, o sea, esto es, Dios no ve nuestro pecado, sino la sangre del Señor Jesucristo que cubre nuestro pecado. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre, y ahora esa sangre es la que nos cubre del pecado. Y Dios ya no ve más nuestro pecado, sino que ve la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así es que somos salvos, somos santos por gracia, por la gracia del Señor Jesucristo. Esto es una falacia, o sea, falacia quiere decir media verdad y media mentira. Esto es una falacia porque es cierto que solamente por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, y porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, es que podemos ser santos. Esto es verdad. Lo que es mentira es que se quitan la responsabilidad y no respetan a Dios en sus actos, apartándose del pecado y sirviéndolo de tiempo completo, al 100% en toda su vida, y dicen que Dios no ve nuestro pecado, no ve nuestras fallas, no ve nuestras equivocaciones, no ve nuestros tropiezos, sino que ve la sangre del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Señor Jesucristo
nos cubre de todo pecado. No sé cuántas personas hayan escuchado esta herejía que ha estado de moda en los últimos días. Es una falacia. Se respaldan de una verdad para su propia conveniencia, sin darse cuenta que se están dañando a sí mismos. Y quinta idea y última que quiero mencionar, de idea equivocada acerca de lo que es la santidad. Muchas personas saben, entienden de lo que estoy hablando, pero dicen, es difícil vivir eso. La santidad es algo muy difícil. Solo muy pocas personas tienen la capacidad de alcanzar a vivir en este estado espiritual. La santidad no solamente se habla en el cristianismo. Por decir, el hinduismo también habla mucho acerca de la santidad y tienen a sus propios santos. El catolicismo también tiene sus propios santos. Y muchas personas creen en la santidad. Y muchas personas saben que deben vivir en santidad. Pero tienen esta idea equivocada de que la santidad es algo difícil, en la cual solamente muy pocas personas tienen la capacidad de poder vivir en santidad. Esto es una mentira, porque Dios nunca nos manda que seamos santos por nuestras propias fuerzas. Como te decía, es a través de la sangre del Señor Jesucristo que podemos ser santos, y también salvos. Solamente a través por Él. Y no es por méritos propios, porque luego hay personas que se jactan de vivir en santidad, sin darse cuenta que están cayendo en el pecado de soberbia, presumiendo algo que realmente no tienen. Y se jactan que viven en santidad. Pudiéramos hablar de aquellas personas que probablemente tienen muchas cualidades en cuanto a conocimientos de la Biblia, que son predicadores, que hacen misericordia, y se jactan y presumen vivir en santidad. No, la santidad es un regalo de Dios. La santidad es un privilegio poderla vivir. No es mérito personal, no es mérito ni gracia personal individual vivir en esta santidad. Es solamente por la misericordia de Dios que las personas que tienen la oportunidad de vivir en santidad lo pueden lograr. Solamente porque Él lo permite y porque Él nos da ese privilegio de andar en la santidad. Estas son ideas equivocadas que están o han estado muy de moda, aunque también estas ideas equivocadas han disminuido su auge, pero no porque esto sea bueno, sino porque como también se ha puesto muy poca atención, se ha descuidado muchísimo este término de la santidad. Es un tema que se evita, es un tema del cual no se quiere hablar por cuanto muchas personas se sienten condenadas al hablar en este término, aún muchas personas que se dicen cristianas. Y por estarse apartando de este término, de esta verdad, que es muy importante, caray, lo menciona más de 1000 veces en la Biblia. Es por eso que también ha perdido auge todas estas ideas equivocadas. Pero yo no quisiera que al retomar, al volver a hablar acerca de la santidad, que alguna de estas mentiras resurgiera en las cabezas de algunos de ustedes. Creo que es a la Biblia quien debemos de creer, y no a las ideas individuales o personales de algún hombre, ni las tuyas propias. Aún por encima de tus pensamientos está la autoridad de la Biblia. Está la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y es a ella quien le debemos de creer. ¿Qué dice la Biblia acerca de las mentiras que te acabo de mencionar? Esas ideas equivocadas de la santidad. Quisiera leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo número 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir. Si te das cuenta, está hablando de un término presente. Está hablando de un tiempo presente. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros, sé también tú santo en toda tu manera de vivir. Para aquellas personas que piensan que no es posible vivir en santidad en este cuerpo, en esta vida, sino que hasta cuando estemos en el cielo vamos a alcanzar a tener la santidad, hazle caso mejor a la Biblia y no a tus ideas. Porque la Biblia nos manda que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Te das cuenta? No nos dice que seamos santos después de muertos, ¿verdad que no? Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es una verdad rotunda y clara que la Biblia, no solamente en este pasaje nos lo enseña, a lo largo de toda la Biblia nos enseña que debemos ser santos, que es una responsabilidad de nosotros vivir con santidad, vivir en la santidad. Pero también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta lo que leímos? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, absolutamente todo tu ser. Y para que no tuvieras lugar a duda, te explica cuál es todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. O sea, ese cuerpo que muchas personas dicen que es pecaminoso, la Biblia manda que también debes vivir en santidad. O sea que te debes de apartar del pecado. Y que tu cuerpo debe estar consagrado para el servicio de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe estar santificado, apartado del pecado y en servicio a Dios. Acaba con esas ideas equivocadas la Biblia. Qué clara es la Biblia al explicarnos que debemos vivir en santidad aún en nuestros cuerpos. Y también para aquellas personas que dicen que es algo difícil, algo imposible alcanzar en la santidad, pues creo yo que Dios no es injusto. Y si Dios nos manda que vivamos en santidad, es porque es posible. Es porque está dentro de nuestro alcance. Dios sería sumamente injusto al mandarnos y pedirnos algo que no podemos alcanzar, algo que no podemos tener. Y la Biblia en el libro de Levítico número 20, versículo número 26, dice que es deber, habéis pues de serme santos. O sea, es un deber nuestro ser santos. Es una obligación de nosotros ser santos. Porque yo, Jehová, soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¡Qué privilegio tan más grande! Porque es una característica de estar separados para que seamos de Dios. En lugar de ser un yugo, en lugar de ser una esclavitud, es un privilegio. El que Dios te haya santificado, te quiera apartar, te mande que seas santo, para que seas de Él. Dime tú si no es un privilegio. Pero probablemente para ti es un yugo, es algo difícil de vivir.
Es algo difícil de alcanzar. No, no es difícil de alcanzarlo. Se vuelve difícil cuando andas en tus propias fuerzas. Se vuelve difícil cuando tú quieres ser santo bajo tus propios principios, bajo tus propias ideas. Y caes en el error que mencionamos la semana pasada, en que como te apartas de muchas cosas, llegas a pensar que eres bueno, pero no tienes la gracia de Dios. O llegas a pensar que no eres tan malo, porque ya te apartaste de muchas cosas, te apartaste del pecado, y estás haciendo cosas buenas para Dios. Andas en tus propias fuerzas. Esto es un engaño. La santidad es algo que solamente viene de parte de Dios. Es un regalo divino. Pero, ¿cómo es posible alcanzar la santidad? Yo quisiera que leyéramos y pusiéramos mucha atención, porque probablemente no es fácil de entenderlo. Es algo que tenemos que concentrarnos y poner atención. Es un pasaje, un versículo clave para entender la santidad de nuestras vidas. Isaías 57, versículo 15. Es un versículo que muchas veces lo hemos leído. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. E inmediatamente dice lo siguiente: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Te repito la pregunta que hice antes de leerte este versículo: ¿cómo es posible alcanzar la santidad? Este pasaje es clave para que entendamos cómo podemos alcanzar la santidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es clave. ¿Quieres tú ver el rostro de Dios? Creo que estás entendiendo que debes de vivir en santidad. ¿Quieres vivir en santidad? ¿Cómo lograrlo? Él dice que está con el quebrantado y humilde de espíritu. Para ser santos es necesario tener comunión con aquel que es santo. Para vivir en santidad es necesario que tengamos comunión, relación, que tengamos cercanía con aquel que es santo. ¿Y cómo es que podemos tener esto? Siendo quebrantados y humildes de espíritu. Esta palabra quebrantado quiere decir que reconozcas tu necesidad, que reconozcas tu pobreza, que no seas soberbio, que la dureza de tu corazón sea quebrantada y que además seas humilde. ¿Quieres ser santo? Es necesario que vivas en humildad, porque es indispensable que toda aquella persona que sea santa, que pretenda ser santa, tenga comunión, tenga cercanía, tenga una relación con Dios. Para ser santo es necesario ser humildes de espíritu. Es reconocer tu necesidad. Y cuando reconoces tu necesidad, cuando reconoces que tu pobreza, cuando reconoces que no tienes nada, cuando reconoces que tu vida ha sido basura, que solamente has ofendido a Dios con tus pecados,
y que minuto tras minuto y segundo tras segundo que va pasando estás ofendiendo a Dios, estás quebrantando tu corazón ensoberbecido por la religión probablemente, ensoberbecido por tus ideas equivocadas. Lo estás quebrantando y estás reconociendo tu necesidad, estás siendo humilde. Entonces tienes probabilidad de vivir en santidad. Es entonces cuando puedes alcanzar a vivir en santidad. Menos de esto no es posible. Y es por eso que para muchos de ustedes se les hace difícil vivir en santidad. Es por eso que para muchos de ustedes han preferido mejor evadir el término de la santidad, evitar hablar acerca de la santidad. Es necesario ser humildes. Es indispensable que tu corazón sea quebrantado, que reconozcas tu necesidad, aun siendo cristianos, porque créeme, es necesario que cada día nos santifiquemos más y más y más y más. No estoy hablando que cada vez vayas dejando pecado tras pecado, no estoy hablando de la salvación de proceso, estoy hablando de una consagración mayor a Dios, estoy hablando de una dedicación cada vez más entera al servicio de Dios. Aún para aquellos que son cristianos y han descuidado la santidad, se han olvidado de este punto. Pon atención porque estás descuidando un punto clave que es indispensable para ver el rostro de Dios. No importa que Dios te haya perdonado tus pecados y que haya sido real el perdón de tus pecados. Si tú descuidas la santidad, estás en un grave peligro de perder aún la salvación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para vivir en santidad es necesario que cada día que pasa, te consagres cada vez más al servicio de Dios. Cada vez te alejes más del pecado. Cada vez te alejes más y te guardes más de las tentaciones del pecado. Si tú estás coqueteando con el pecado, estás descuidando la santidad. Si tú estás dando lugar a pensamientos, a sentimientos en tu corazón, a ideas en tu mente, estás descuidando la santidad. Y estás en un grave peligro de perderte, de perder ese regalo de la salvación que Dios te ha dado. Y no vas a ver el rostro de Dios si descuidas la santidad. En los dos términos, en los dos sentidos que te lo mencioné, apartados del pecado y estando cada vez sirviendo más y más a Dios. Si tú descuidas estos términos, si descuidas estos puntos, es imposible, escucha bien, y yo no lo hablo, es la Biblia la que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible que estés en la presencia de Dios. Aún así seas utilizado para hacer milagros, seas utilizado para ganar almas, para predicar, para bendecir a muchas almas, para bendecir a los hermanos, etcétera, etcétera. Si te olvidas de la santidad, no vas a ver a Dios. Y para aquellas personas que están procurando ser cristianos, ser salvos, este es el camino de santidad. Será llamado este. Y la Biblia nos enseña que por torpe que sea, quien ande en este camino de santidad no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Porque es un privilegio de Dios. Porque es una bendición vivir en santidad. Créeme que no es mérito personal vivir en santidad. Es un regalo divino de Dios. Es un privilegio. En el Salmo número 93, versículo número 5, dice: tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene
a tu casa. La santidad es algo que nos conviene. La santidad es algo que nos beneficia a nosotros mismos. Si tú piensas que probablemente Dios es injusto al pedirte que vivas apartado de todos tus pecados, que vivas en santidad, consagrado totalmente a Dios, estás engañado. Estás equivocado. Estás llevando un yugo que no tienes que llevar. Estás llevando una carga demasiado pesada que tú no puedes llevar. Porque la santidad es un privilegio, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tienes una idea equivocada. O probablemente has andado tú en santidad y ahorita se te hace pesado, se te hace difícil permanecer en la santidad. Seguramente es porque te has apartado de la gracia de Dios. Seguramente es porque de tiempo atrás dejaste de ser cristiano. Y ahora te es un yugo la santidad. Cuando la Biblia nos enseña que no es así, que es un privilegio. Camino de santidad será llamado este camino. Está refiriendo al camino del cristianismo. Del que anduviera en él, por torpe que sea, no se apartará de él, dice la Biblia. Es una promesa. Por torpe que seas, por más difícil que tú pienses que sea para ti. ¿Por qué? Porque probablemente en tu vida de pecado practicaste muchos pecados y te corrompiste grandemente. Si tú eres pobre y humilde, quebrantado de espíritu, por torpe que seas, no te vas a apartar de este camino. Pero es necesario que tengas estas características: humildad, un espíritu quebrantado, necesitado, hambriento, así como la tierra seca cuando no le cae agua y se quebranta, que así está tu corazón para con Dios, necesitado, sediento de la gracia de Él, de esa comunión, de esa cercanía, porque solamente así es que podemos ser salvos, que podemos ser santos, teniendo comunión con Dios. Es por eso que en un principio te mencionaba que la santidad es una evidencia de la salvación. ¿Por qué? Porque la santidad muestra a aquellos que están teniendo comunión, relación con Dios, cercanía con Dios, aquellos que son amigos de Dios, aquellos que son humildes, que son necesitados, que están sedientos de Cristo, que tienen hambre de Dios. La santidad, los que viven en santidad, muestran que tienen una dependencia total de Dios. Aquellas personas que no viven en santidad, pues lógicamente no tienen nada de relación, nada de comunión con Dios. Si vives en pecado es porque no tienes comunión con Dios, es porque no eres salvo. También la santidad es una de las muestras más fuertes de que Dios es real. Es una de las muestras más irrefutables de que Dios existe, de que el Señor Jesucristo es el Mesías y que su deidad es genuina. ¿Por qué? Porque precisamente es imposible que los seres humanos podamos vivir en este camino. En nuestras propias fuerzas es imposible. O sea, es algo inalcanzable. El vivir apartados de la amargura, del rencor. ¿Cuántas veces has tratado tú apartarte de estos pecados? Y estás aprisionado, estás atado a esos pecados. O probablemente tu pecado es el enojo. ¿Y cuántos corajes no pasas innecesarios y ataques cardíacos te han dado y no sé qué tantas cosas has sufrido por tener este pecado? ¿Y cuántas veces has querido apartarte de este pecado y no lo has logrado? ¿O cuántas veces te has querido apartar de los vicios, pero estás esclavizado a los vicios y lo has intentado y te has esforzado, has invertido mucho tiempo, dinero, etcétera, etcétera, para apartarte y no lo has logrado? Es por eso que te digo que vivir en santidad es una de las evidencias más grandes de que Dios existe, porque solamente por Dios
es que los hombres pueden vivir apartados de estas cosas. Y el ver un testimonio de una persona apartada del pecado, consagrada, sirviendo a Dios, teniendo su vida consagrada al servicio de Dios, para mí es una muestra de que Dios existe. Porque yo sé que para Él no era posible vivirlo. Para mí no es posible vivir así. Y si lo vivo es por la gracia de Dios. Y en mi propia vida yo me puedo dar cuenta, para mí era imposible. Yo muchas veces lo intenté antes, yo muchas veces me esforcé, muchas veces me comprometí conmigo mismo y jamás lo logré tener. No fue hasta cuando Dios tuvo misericordia de mí cuando lo alcancé a tener. Y cuando yo veo una persona santificada, consagrada a Dios, yo veo a Cristo en su vida. Yo digo, Cristo es real, Cristo es genuino, Cristo existe, Cristo es real, Él está en el cielo y Él gobierna por encima de todos los hombres. Lo veo en esta persona, lo veo en esta mujer, lo veo en este joven, lo veo en este adolescente que es santo. Un adolescente apartado de la fornicación hoy en día es una loquera, es una tontería. Y cuando veo a un adolescente, un joven consagrado al servicio de Dios, sirviendo a los niños, a los huérfanos, a los necesitados, para mí es una evidencia de que Dios existe, de que Dios es real y Él tiene poder verdadero, que su poder es infinito. Porque la juventud hoy está en perdición tremenda. Y ver a un joven así consagrado, entregado a Dios, para mí es una evidencia más que suficiente para creer en Dios. Pero para ti es un yugo ser santos. Pero para ti es una esclavitud apartarte del pecado. Qué difícil es para ti apartarte del pecado. Estás caído de la gracia. Estás alejado de la gracia divina. Estás batallando, coqueteando con las tentaciones, cayendo de vez en cuando, cada vez caes más seguido en pecado. Ya caíste de la gracia. Ya estás dejando de creer en Dios. Estás dejando de creer en Él. Estás pecando de incredulidad, además de pecado que estás haciendo. Porque el vivir en santidad es un regalo, un privilegio de Dios. Y tú lo has convertido en un yugo. Lo has convertido en un yugo difícil de llevar. Para mí, ver una persona santa, en lugar de pensar es un hipócrita, yo digo, Dios existe. Porque yo soy testigo de que para el ser humano es imposible tener ese estilo de vida. Para el ser humano es imposible muchas veces desarraigar los rencores que están tan profundo en tu corazón. Yo he visto mujeres amargadísimas, llenas de rencor contra su esposo, contra la vida. Y después que son regeneradas, que son perdonadas, llenas de amor a su esposo, llenas de amor a su familia, con la cual antes estaba sumamente amargada. Para mí es una evidencia de que Dios existe. Pero dirás tú, es que es imposible dejar esta amargura, este rencor. O la fornicación, o el adulterio, o el robo, las mentiras, el pecado que tengas. Tú vas a decidir si vas a creer en la santidad o vas a pensar que la santidad solamente es para cierto grupo de personas privilegiadas que pueden alcanzarla. El mandamiento es para todos. El mandamiento es para todas las personas vivir en santidad. Tú decidirás si te consagras al servicio de Dios. Decidirás si tienes ese corazón quebrantado, humilde, para poder vivir en santidad. Ese corazón arrepentido, porque cuando nos habla de quebrantado, también se está haciendo énfasis al arrepentimiento, al reconocer que tu vida en el pecado ha sido un fracaso y que estás ofendiendo a Dios y que estás cambiando de ese mal camino que estás llevando. Tú vas a decidir qué camino vas a seguir. Mi deber es decirte
que la Biblia nos habla de la santidad y que es un mandamiento para tu vida. Y hay promesas hermosísimas, promesas gloriosísimas. No lo tenía planeado, pero vamos a ver en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 23 sí lo vimos, pero te quiero leer el versículo número 24 también. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Fiel es Dios, dice el versículo 24. Fiel es el que os llama, fiel es Dios, fiel es aquel que os está llamando a esto, a ser santo, el cual también lo hará. No sé si encontraron ese pasaje en su Biblia. Dice, fiel es Dios, fiel es el que os llama. Dios es fiel, el cual también lo hará. Para que si tú piensas que me estoy ensoberbeciendo en decir que es posible vivir en santidad, no es soberbia, es confianza en Dios. Es confiar en Dios, vivir apartado del pecado. Vivir una vida apartada es confiar en Dios, porque Él es fiel, el cual también lo hará. No es soberbia pensar vivir apartado del pecado. Es confianza en aquel que es fiel. No vivirlo, no tenerlo, ¿qué es lo contrario a confianza? Incredulidad, desconfianza, incrédulo, estás pecando incrédulo. Si tú has dejado de vivir la santidad o no crees en la santidad, es por la incredulidad que hay en tu corazón. Si crees que no es posible que tú en tu juventud, en tu estilo de vida, que probablemente antes viviste una vida muy pecaminosa, no es posible vivir en santidad, es por tu corazón incrédulo. Porque Dios es fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la Biblia. De ti depende si crees o no crees en la santidad. Solamente te recuerdo el primer pasaje que leímos, que sin santidad nadie verá al Señor. Cerremos los ojos, por favor, para terminar. ¿Quieres ser cristiano? ¿Cristiana? Este es el camino a seguir. Apártate del pecado. Vive una vida consagrada a Dios. Sé pobre y humilde, quebrantado de espíritu. Para que puedas tener esta evidencia de salvación, la santidad. Una verdad olvidada en nuestro tiempo. Una verdad menospreciada. Es una verdad fundamental para ser cristianos. Si tú te has aligerado, te has olvidado de la santidad, te estás olvidando de una verdad fundamental. Te estás apartando de la gracia divina. Estás dejando de creer en Dios. Estás menospreciando el privilegio de Dios que nos da de ser santos. No seas ligero con la santidad.
porque la santidad conviene a tu casa. Es un privilegio. El que tú lo hayas convertido en un yugo es otra cosa. La Biblia nos enseña que es un privilegio. ¿Prefieres seguir en tus pensamientos e ideas equivocadas de lo que es la santidad? Allá tú, ya te leí algunos versículos que creo que son importantes para que creas que la santidad es posible que la vivas en carne y hueso, ahorita en la actualidad. Toda vuestra manera de vivir sea santa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santifíquese por completo en espíritu, alma y cuerpo. Pero probablemente has sido presa de la incredulidad. Y hoy has caído de la gracia. Y como prueba está que no crees en la santidad. O bien que no la estás viviendo. Hermano, hermana, no seas ligero. Cada día tenemos que ser más santos. El que sea santo, santifíquese más. ¿Qué acaso no dice eso la Biblia? ¿Estás procurando tú cada día ser más santo? ¿Buscas cada día ser más santo, más consagrado a Dios? ¿Servir más y mejor a Dios? Probablemente es algo que ya lo tenías en el olvido. Y lejos de consagrarte cada vez más a Dios, ha venido a menos tu vida espiritual. Ha venido a menos tu entrega total a Dios. Has caído de la gracia. Estás en incredulidad en tu corazón. Divino privilegio vivir en santidad. Hermosa evidencia de salvación. Hermosa evidencia de que Dios es real y que Él existe. No lo menosprecies. No lo tengas en menos. Es sumamente importante que tengas presente esta gran verdad de la Sagrada Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Padre, que tú hables al corazón de cada uno de los presentes, empezando por la iglesia, Señor, para que tu iglesia se consagre cada vez más a ti, Señor Jesús, se santifique, confíe cada vez más en ti. Pero también aquellas personas que están buscando su salvación, muéstrales que este es el camino. Enséñales que esta es la senda que hay que seguir, la santidad. Y para aquellas personas que lo entienden y que le es un yugo, muéstrales lo equivocado que están, Señor, porque bendito privilegio nos das al darnos la gracia, la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad. Fiel eres tú, Señor. Tú prometiste hacerlo en aquellos que son quebrantados y humildes de espíritu. Bendito sea, Señor.
Y glorificado seas en aquellos que creen en la salvación, para salvación, y también en aquellos que no creen en salvación, para perdición. Porque también la Biblia dice, el que sea inmundo, séalo aún más. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que tú seas glorificado en todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén.